compartir en esta mañana la palabra del Señor, hermanos, y quiero que nos podamos poner de pie. Reverencia al Señor. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 13 y vamos a tomar los versículos 18 y 19. Y nuestro tema de esta mañana es cuando el reino de Dios viene a nuestra vida. El tema de esta mañana, cuando el reino de Dios viene a nuestra vida. Amén, hermanos. Podemos ver la palabra en esta porción de la palabra en Lucas capítulo 13, versículo 18 y 19. ¿Lo tienen? Amén, ¿verdad? Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Verso 19. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo, ¿cómo se hizo, hermanos? Grande. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Padre, te damos gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Puede tomar asiento. Usted puede ver que nuestro Señor Jesucristo comparó el reino de Dios como una semilla tan pequeñita, hermanos. Y esa semilla tan pequeña, pero que al ser sembrada por este hombre, dice que se hace un árbol grande. Y podemos ver en la vida de todos nosotros como cristianos, podemos ver que esa semilla no es por los esfuerzos que nosotros podamos hacer, por grandes esfuerzos, o por grandes inversiones que nosotros podamos hacer, o por grandes sacrificios, sino vino por una sencilla, y quiero que le diga a su hermano que esté al costado, viene de manera sencilla, por el oír, por el creer y por el confesar. Dígale una vez a su hermano, viene de manera sencilla, no viene por esfuerzos, no viene por sacrificios, no viene por inversiones grandes, viene por algo sencillo, por el oír, porque más por el creer y por confesar. Oímos la palabra, ¿no? Y luego por oír viene la palabra. La fe viene por oír la palabra. Y la palabra viene por el oír, ¿verdad? Y tenemos que creer. Y tenemos que confesar. ¿Y qué nos dice Efesios capítulo 1, verso 13? Mire lo que nos dice Efesios capítulo 1, verso 13. 13. Efesios 1, 13. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, usted y yo, hermanos, habiendo oído la palabra de verdad, y la palabra de verdad es esta palabra, es la palabra del Espíritu Santo. El evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 10, 9 y 10, ¿no? Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, ¿qué cosa pasa con el corazón? Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la palabra del Señor que nosotros, desde el momento que lo recibimos al Señor y creemos en Él, dice que desde ese momento fuimos hechos hijos de Dios. Y no fue por sangre, no fue por carne, no fue por varón, sino fue por voluntad de Dios. Por eso les digo que no es por esfuerzos, no es por inversiones que usted puede hacer grandes, ni por sacrificios grandes. Es por una manera sencilla. Que cuando hicimos nosotros esa oración, cuando confesamos que Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas,
Desde ese momento vino el reino de Dios a nuestra vida. Desde el momento que usted confesó, cuando usted hizo esa confesión que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida, el reino de Dios vino sobre nosotros para cambiarnos, para transformarnos por el poder de su nombre. Él puede cambiar y puede transformar las vidas. ¿Cuántos le pueden decir amén en esta mañana? ¿Cuántos creen que el reino de Dios está con nosotros en esta mañana? El reino de Dios no va a ser cuando usted vaya, el reino está sobre nosotros. Por eso en el Padre Nuestro el Señor les enseñó a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Está hablando de él, presente. Venga tu reino. Venga tu reino. El reino de Dios está en nosotros. Y por medio de la palabra del Señor, hermanos, como Él dijo en su palabra, que la obra que empezó en nosotros Él la va perfeccionando cada día. Todos vamos a ser siendo perfeccionados cada día. La obra que empezó en usted, en mí, Él va haciendo la obra cada día. El reino de Dios va a ser visible en nosotros. Veamos por medio de la palabra qué ocurrió en nuestra vida cuando el reino de Dios vino a nosotros por medio de Jesucristo. Y quiero hablar de 3 puntos, muy rápido. Cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, nos libera del peso de nuestro pasado. ¿Verdad? Cuando el reino de Dios entra en nuestra vida, nos libera de nuestro pasado. Segunda de Corintios, versículo 5, capítulo 5, verso 17, usted conoce esta palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y posiblemente nosotros vivimos por mucho tiempo con cargas pesadas, cargas de nuestro pasado, con las heridas que nos causaron, que nos marcaron, nos llenaron de amargura, nos llenaron de dolor, de resentimiento, ¿verdad? Entonces cuando el reino de Dios viene a liberarte, viene a libertarte, viene a romper tus cadenas, viene a hacerte libre de todas las heridas, que de una u otra forma, como les he predicado algún momento, que todos venimos con heridas, que todos venimos con problemas, con dificultades. Pero cuando tú vienes a Cristo, Cristo es el que comienza a sanar esas heridas del alma, con el resentimiento, con la falta de perdón, con el odio, con el rencor. Solo Dios puede cambiar. No te puede cambiar un psicólogo, no te puede cambiar el psiquiatra, no te puede cambiar el médico. Los psicólogos solamente ven por fuera, muy por fuera, ven el comportamiento, la conducta de la persona. Pero hay cosas que están dentro de nosotros, que viene de adentro, que es del alma, del espíritu. Y solamente Dios puede cambiar y transformar esos corazones. Por eso que el reino de Dios, cuando tú haces esa confesión, como le dije, tan sencilla, cuando confesamos, vino el reino de Dios y a morar en nosotros. Y quizás vivimos cargando el peso de nuestra culpa por los errores cometidos. Muchos están todavía en el tiempo pasado. ¿Y por qué no hice esto? Y mira lo que no aproveché el tiempo. Por las malas decisiones que tomé, estoy así. Todavía sigue. Es como que no había un cambio en su vida. Todavía recuerda el pasado, todavía está ahí atado a ese pasado. Pero la Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas las hace nuevas. Mira, ese nuevo todo, hermanos. Entonces, cuando el reino de Dios vino a nuestra vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida tuvo un reinicio. Hay un reinicio, hermanos. Cristo tomó nuestra culpa, nos dio su perdón, nos dio su misericordia, nos dio su compasión y nos dio su gracia, nos dio su favor. Por eso cuando estábamos ministrando en la oración, que nosotros tomamos de su gracia, de Él tomamos el favor, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia, favor tras favor, y favor inmerecido. Por eso dice Santiago 1:17, quiero que ponche en Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra y no hay variación.
Esa dádiva, ese regalo que nos ha dado el Señor a usted y a mí, es el regalo de la salvación. La gracia del Señor es el único que puede perdonar pecados. Por eso Dios nos ha dado su amor, su misericordia, su compasión, su gracia, su favor. Y dice que en Él habita toda la plenitud, y usted y yo tomamos de esa plenitud de Dios para avanzar, para crecer, para desarrollarnos, para ir corriendo la carrera de la fe, hermanos. Entonces esa dádiva de Dios viene de lo alto, viene de los cielos. No hay variación, es inmutable. Él no puede cambiar lo que usted le ofreció, la promesa que tiene para usted y para mí, hermanos. Por eso nos habla que Él es el Cordero Santo, que quita el pecado del mundo. Solamente en Él, por la sangre derramada. Cordero inmolado, sin mancha ni pecado, nos limpió con su sangre preciosa. Y nos hizo justo delante de sus ojos. Y nos hizo hijos, nos hizo amados. Usted y yo somos hijos de Dios. Y nos hizo justos delante de Dios. Nos perdonó nuestros pecados. No podemos cambiar nuestro pasado, pero ya no pesa sobre nuestra vida, porque fuimos libres para dejarlo atrás y avanzar en la vida nueva que es en Cristo. Por eso el justo. Quiero que vayamos a Salmo 92. Y esta porción de la palabra es hermosa. Salmo 92, 12. ¿Cómo nos compara el Señor en este salmo, hermanos? Que somos como las palmeras. Miren lo que dice Salmo 92, 12. El justo, que dice, hermanos, florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. El justo, ¿qué cosa? Florecerá como palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Salomón colocó en las paredes, hermanos, del templo, colocó palmeras. Y usted me puede preguntar por qué puso Salomón esas palmeras en las paredes del templo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque las palmeras avanzan, las palmeras crecen y las palmeras florecen. Y así tiene que ser nuestra vida, hermanos. Es para avanzar, para crecer, para florecer. Y esta iglesia tiene que avanzar, usted tiene que avanzar, usted tiene que crecer. Y esta iglesia tiene que florecer, hermanos. Por eso es que nos habla en su palabra: el justo florecerá como la palmera. La palmera no creciendo, son bien altas, ¿verdad? Las palmeras traen avance, las palmeras crecen y las palmeras florecen. Usted y yo tenemos que avanzar. Usted y yo tenemos que crecer, hermanos. No podemos quedarnos así raquíticos. Tenemos que perseverar en las cosas de Dios, porque hay cosas mayores todavía de las que nosotros no conocemos. Hay muchas cosas más. No basta venir al templo, hermanos. No basta venir un domingo, no basta quizás los miércoles que nos reunimos a través de la plataforma. No basta los viernes, sino que tenemos que tener un hábito con el Señor, una comunión diaria con el Señor, de poder comunicarnos, de habitar en Él, para que usted pueda crecer como esa palmera, porque la palmera crece y avanza y florece, y esa tiene que ser nuestra meta: avanzar, crecer. No importa las dificultades, no importa las circunstancias, no importa las dificultades que usted pueda estar pasando, pero usted tiene que mirar hacia adelante, hermanos. No podemos estancarnos por una dificultad, por un problema, por una situación, y a veces por cosas inmaduras que se producen a veces en el hogar, en la familia, en el matrimonio, o se producen en la iglesia misma, con algún hermano, una hermana. Y a veces nos resentimos, a veces nos enojamos, nos desanimamos. Usted tiene que florecer, hermano. Esta iglesia tiene que florecer por encima de todo. Tenemos que avanzar, hermanos. Tenemos que crecer en las cosas del reino de Dios. Amén, hermanos. Y número 2, hermanos, el reino de Dios viene a nuestra vida, nos transforma nuestros presentes. Cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, transforma nuestro presente. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más
Vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿qué cosa? Nos amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el reino tiene un aspecto presente y tiene un aspecto futuro, hermanos. Y solamente me voy a dedicar ahora en el aspecto presente, porque el futuro vendrá cuando el Señor venga, ¿no? Por segunda vez, y va a instalarse y va a venir su reino sobre todas las naciones. Pero cuando le hablo del presente es porque estamos viviendo en el presente. Cuando Jesús empezó su ministerio, entró predicando el evangelio del reino. El tiempo se ha cumplido, dijo el Señor. El reino de Dios se ha acercado. Pero una de las cosas que dice: arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Se da cuenta? Él vino predicando el evangelio del reino. El tiempo se ha cumplido, o sea que es presente, no es a futuro, como muchos dicen. El reino de Dios sí, uno que es presente porque vivimos en el presente, porque el reino de Dios está en nosotros. ¿A quién le dio las llaves de David? Le dio la iglesia. Sobre esta roca edificarás mi iglesia, y a ti te doy el reino, dice, ¿no? Las llaves de David, para que ates y desates. ¿Verdad? ¿Sobre quién le dio? A la iglesia, a nosotros. El reino de Dios está en nosotros, es presente. Es una realidad presente en el mundo actual, hermanos. Miren lo que nos dice Colosenses 1:13, por favor. Colosenses 1:13. Porque quiero ilustrar un poco. Mientras estaba meditando, estaba ahí escudriñando la palabra y me llevaba más al Señor, decía. Pero como tenemos este compromiso, vamos a hacerlo resumido, hermanos. El cual nos ha librado ¿de dónde? De la potestad, de las tinieblas, y nos trasladó del reino de su amado Hijo. Porque estábamos en el... ¿Dónde estábamos? En la otra orilla, ¿verdad? ¿Qué hizo? Nos cambió, nos transformó. ¿A dónde? Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Porque antes estábamos en la oscuridad, estábamos en las tinieblas. Pero hoy estamos en el reino de nuestro amado Hijo de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 28. Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que recibiendo nosotros, ¿qué reino hemos recibido, hermanos? Usted y yo. Un reino inconmovible. Que tengamos, ¿qué cosa? Gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Nos ha dado un reino, dice, inconmovible. Un reino que no se va a mover. Si usted está firme, parado en la roca de Cristo, hermanos, podrán venir tempestades, podrán venir situaciones, circunstancias, problemas, dificultades, por todo lo que tenemos que pasar, pruebas, dificultades. Pero dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Estamos hablando del presente, no está hablando del futuro. Inconmovible, que tengamos, ¿qué cosa? Gratitud, corazones agradecidos. Y mediante él, ¿cómo tenemos que servir al Señor? De todo corazón. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:23, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como para el Señor. No para agradar a los hombres, no para agradar a los hombres, no para que te vea el ojo del hombre, sino que con gratitud, con agradecimiento, decirle: Señor, gracias, Señor, que me liberaste. Gracias que me salvaste. Gracias que me sanaste, Señor. Gracias, Señor, que tú tuviste compasión y misericordia de mí, Señor. Gracias por tu favor. Gracias por tus misericordias, que son cada día nuevas. Cada mañana son nuevas tus misericordias. Gratitud, agradecimiento. Por eso dice que debemos entrar por sus atrios con acción de gracia, con alegría, con gozo. Y cuando usted venga acá a la casa del Señor, tiene que venir con un corazón dispuesto, un corazón agradecido, decirle: Señor, gracias, Señor, por tus misericordias. Tantas son las misericordias que las podemos numerar, y a veces en pequeñas cosas, que no nos deja, que no nos abandona. Porque dice la palabra del Señor que podemos estar atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Que podemos estar derribados, pero no estamos derrotados. Que podamos estar perseguidos, pero no estamos desamparados.
Porque Él está con nosotros, hermanos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y el reino de Dios está sobre usted y está sobre mí, hermanos. Cuando el reino de Dios vino a nuestra vida por medio de Jesucristo, una nueva vida comenzó en nosotros, ¿verdad? Nuestra vida antigua murió en Cristo, crucificado junto en la cruz. Por eso nosotros ya no vivimos para la carne. Estamos muertos para el pecado, pero vivos, resucitados con Cristo. Y Él lo hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Por eso en Efesios capítulo 4, versos 22, 23 y 24. Efesios capítulo 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué cosa dice, hermanos? Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Ya no puedes estar viviendo con el pasado. Si no estaríamos como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, hermanos. Todavía su corazón estaba atado a Egipto, que todavía añoraban, como dice la pastora Tercina, añoraban todavía las cosas de Egipto. Y nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué deseos hay? Engañosos. Engañoso es el corazón del hombre, hermanos. El engañoso, perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios conoce, hermanos. Por eso que tenemos que renovarnos. Renovamos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovamos? Miren lo que dice. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando habla de nuestra mente, nuestro entendimiento tiene que cambiar. Nuestro razonamiento tiene que cambiar. Nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Nuestra manera de mirar tiene que cambiar. ¿Y cómo usted renueva ese entendimiento del espíritu, de su mente? Con la palabra de Dios. Cuando usted medita en esta palabra, lo recitamos la palabra que de día y de noche tenemos que meditar para guardar y hacer todo lo que esté escrito. Pero nos olvidamos muchas veces. No meditamos. Se lo digo, una semana que el enemigo comenzó a atacarme fuertemente y me había puesto ciertas cargas que no podía meditar con la tranquilidad que podía dedicarme a meditar en la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué, hermanos? Cuando vienen sentimientos malos, cuando hay falta de perdón, cuando hay envidia, cuando hay celos, cuando hay contiendas, cuando hay disensiones, usted no puede entrar a esta palabra a tener una comunión con el Señor. Porque si usted entra con un corazón que no está disciplinado, hermanos, que no está ordenado ante los ojos de Dios, ¿cómo usted puede meditar? ¿Cómo el Señor le puede hablar? Usted tiene que humillarse y decir, Señor, háblame a través de tu palabra. Disciplina mi corazón, mordea mi corazón. Por eso dice en su palabra, vestidos del nuevo hombre. ¿Creado por quién? Según Dios. No son sus fuerzas, no son sus capacidades. Usted no puede cambiar por sí mismo. Usted necesita de Dios. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿cómo? En la justicia y santidad de la verdad. Por eso dice la palabra del Señor, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebidas, sino en justicia, dice, en paz y gozo en el Espíritu. Entonces la evidencia de uno que está caminando en el reino de Dios, ¿qué va a tener? Va a caminar en justicia, va a caminar como con gozo. Como un día les hablé, les hablé que el Señor me habló allá en el monte, que el óleo del gozo, el gozo de alegría, el manto de alegría tiene que estar sobre nosotros. Y paz sobre nosotros, justicia, gozo y paz. Es la evidencia que usted está caminando en el reino de Dios. Pero cuando no hay gozo y no camina en la justicia de Dios, hace lo que usted quiere hacer, hace lo que usted quiere acomodar la palabra a la manera de usted, a su voluntad, no a la voluntad de que dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardar los corazones, dice la palabra de Dios. Y que mientras dependa de nosotros, busca la paz con todos, no solamente con el que te ama. Por eso ahí es la evidencia de cuando uno está caminando en el reino de Dios. No cuando estamos en la comida y en el banquete, hermanos. Podemos estar reunidos, pero no hay gozo.
No estás caminando en justicia. No estás caminando en paz. ¿Verdad? Entonces ahora vivimos una vida de fe, una vida de esperanza, hermanos, por el amor que nuestro Señor Jesucristo demostró muriendo por nosotros en la cruz. Entonces vivimos una vida de fe, una vida de esperanza en el amor de Cristo. Es por la fe, más el justo por la fe vivirá, dice la palabra. Ya no vivimos dominados por nuestras pasiones y nuestros deseos. ¿Qué nos dice Gálatas 5:24? Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, ¿qué cosa han hecho, hermano? ¿Cuántos son de Cristo? Veo pocos que son de Cristo. He visto 4 manos. ¿Cuántos son de Cristo? Levante su mano. Si usted es de Cristo, dice, los que son de Cristo han crucificado ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y deseos. ¿Y cómo usted crucifica la carne? ¿Cómo usted crucifica esas pasiones, esos deseos? Que la carne quiere el deleite de la carne. La obediencia. Meditando en su palabra. Orando. Ayunando. El ayuno tiene poder para que la carne se sujete. Cuando usted va a ayunar, la carne se sujeta al espíritu, porque hay una lucha entre el espíritu y la carne. La carne quiere comer, la carne quiere dormir, la carne quiere salir a pasear, la carne quiere hacer otras cosas. La carne quiere ver televisión, la carne quiere tener. La carne quiere fornicar, la carne quiere adulterar, la carne quiere mentir, la carne quiere hacer muchas cosas. La carne quiere ver pornografía. Pero ¿cómo usted somete a esa carne? Sus pasiones y sus deseos. Cuando usted se somete. Cuando usted se somete al Señor. Por eso dice en su palabra, someteos a Dios. Y el diablo irá de vosotros. El deseo de las pasiones. Cuando viene una tentación, usted está firme en quien ha creído. Usted está firme. Y la carne tiene que sujetarse porque el Espíritu vivifica el alma. El Espíritu vivifica en nosotros. La carne para nada aprovecha, hermanos. Por eso que en esta mañana tenemos que reflexionar en nuestros corazones. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestro corazón? Tenemos que reflexionar y hacer en nosotros una mea culpa. ¿Realmente han crucificado su carne y sus pasiones? No es fácil, hermanos. Y entendido en este tiempo. Y que a muchos pueden criticar, dicen, ¿por qué tanto monte? Porque ahí haces morir tu carne. Porque ahí no hay distracción, no hay nada. Ahí estás tú y Dios y su palabra. Y ahí estás tú viendo la evidencia de cómo se manifiestan los espíritus inmundos, ¿no? Inclusive de personas que vienen, que no conocen de Dios, vienen por esa necesidad de un milagro. Pero lo más triste es de que muchos cristianos, tomados por espíritus inmundos, porque abrieron puertas. Entonces, el ayuno tiene un poder para cambiar y transformar, te hace crecer. Vamos a ser como las palmeras, como hemos meditado en el Salmo 92. Usted va a crecer, usted va a avanzar en las cosas del reino de Dios. Usted va a ser ese mensajero, usted va a ser ese colaborador, porque somos colaboradores de Dios. Somos los embajadores de Dios. Usted va a ir a representar al reino de Dios, al reino de los cielos, al Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Qué privilegio tan grande que usted y yo, hermanos, seamos ese canal de bendición para las personas que están en la oscuridad, que están en tinieblas. Y por eso, hermanos, es que tenemos que estar sometidos al Señor. Cuando estamos en el reino de Dios, ya no estamos angustiados, ya no estamos afanados por las cosas terrenales, sino que nuestra mirada está en las cosas celestiales. Porque el que gobierna, ya no gobierna nuestras vidas, el mundo, ya no nos gobierna la influencia del mundo. Porque dice la palabra del Señor que si bien estamos en la carne, pero no militamos en la carne. Porque nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas de Dios para derribar las fortalezas que vienen a veces a la mente, los pensamientos, porque aquí está la lucha, aquí está la batalla, aquí está la guerra, hermanos.
Por eso Colosenses 3, 1, 3, que usted conoce esa palabra. Que el Señor está bajo nuestra protección, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos cuida. Él está en cuidado de nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 3. Si pues, haber resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe lo que está haciendo Cristo a la diestra del Padre? Está intercediendo por nosotros, está orando por nosotros, está clamando por nosotros para que nosotros perseveremos, seamos constantes, que nos santifiquemos, que caminemos en obediencia, que caminemos en justicia, en verdad, en paz, en gozo, y que podamos dar fruto, el fruto del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, la benignidad, el gozo. Si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada, hermanos? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermanos. Versículo 3. Porque habéis muerto y nuestra vida, ¿dónde está? Escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto para el pecado. Hemos muerto para el mundo. Aunque estamos en el mundo, pero estamos muertos para el que gobierna el mundo. Al príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás y todos sus demonios. Pero nosotros estamos escondidos en Cristo. Por eso le digo que hay una protección divina. Él cuida de ti, cuida de tu familia, cuida de tu empresa, de tu trabajo, de tus finanzas, de tus recursos. Nosotros somos porque miramos, ¿dónde? En lo terrenal. ¿Dónde miramos? En el amigo. ¿Dónde miramos? El que está en la influencia, el que está en una posición. Cuando deberíamos ser a mirar primeramente al reino de Dios. Por eso me encanta el salmista. Cuando él decía, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Su socorro sabía que no venía de los montes. Venía de Jehová, de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene tu socorro. Cuando tú le clamas y te humillas, le dices, Señor, te necesito. Mira, esto me está pasando. Esto está aconteciendo conmigo. Me está sucediendo esto. Se han levantado contra mí, Señor, mis enemigos, que quieren comer mis carnes. Pero el Señor lo dice en su palabra, que se levante un ejército contra ti. No temerá nuestro corazón. Aunque se levante guerra, estaremos confiados que nuestro Dios está con nosotros. Sí, Señor. Porque Él vive en nosotros. Porque el reino de Dios está en nosotros. ¿Y dónde estamos escondidos? Escondidos de sus manos, en lo bueno de su mano. Ahí estamos, usted y yo, la iglesia de Cristo. Por eso qué bueno es habitar en la presencia de Dios. Por eso qué bueno es buscar la presencia de Dios. El Salmo 91, que todos lo conocen, dice que al que habita al abrigo del Altísimo moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que el que habita, no es el que entra y dice, hoy está, mañana no, hoy sí, mañana no. Si usted habita, ¿cómo es el que habita en su casa? Todos los días. Usted abre su llave y entra en su casa, ¿verdad? Usted habita ahí, usted vive ahí, usted come ahí, usted duerme ahí, usted hace sus necesidades ahí, usted lo limpia, usted ordena, usted vive ahí, el que habita. Es el que habita. Vas a estar bajo la sombra, bajo la protección del Todopoderoso. Y número 3, y termino, hermanos. Cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, nos da un nuevo futuro. ¿Cuántos están caminando en ese futuro? Todos estamos caminando en un futuro, en el presente, que el reino de Dios está con nosotros, y un futuro eterno. Romanos 8, 1 y 2. Estamos caminando en la esperanza que es en Cristo Jesús, que ha ido a preparar morada para nosotros. Estaremos un día en su presencia, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo. Ya no hay condenación, hermanos. Usted y yo estamos caminando en el futuro eterno. Hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación si usted camina conforme al Espíritu. Pero si usted no está caminando en el Espíritu, entonces esta palabra no va a ser rema en usted.
Porque dice, ya no hay condenación a los que estamos en Cristo Jesús. O sea que estamos caminando en el camino eterno. El versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Nosotros vamos a morir, va a morir solamente esta carne, pero vamos a ser vivificados por el Señor. Vamos a estar descansando y cuando venga el Señor, con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de trompeta, dice que primero resucitarán los que murieron primero, los muertos, y luego seremos resucitados nosotros en el cielo, y vamos a tener un cuerpo vivificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria. No podemos dejar que, si algo nos ha preocupado, siempre ha preocupado a todos los seres humanos, hermanos, es el futuro. Saber qué ocurrirá, saber qué nos espera en nuestra vida, ¿verdad? Siempre nos ha preocupado qué va a pasar con nuestro futuro, qué va a acontecer con nuestra vida. Pero desde el momento que el reino de Dios vino a nuestra vida, por medio de Jesucristo, ya no tenemos temor. Ya no hay temor, hermano, al futuro. Porque nuestra confianza, ¿en quién está puesta? En el Señor. Como hemos cantado, porque Él vive. Ya no tendré el temor del mañana, del futuro. Porque Él cuida de nosotros. Dice, echando vuestras ansiedades a Él. Está hablando de tus temores, de tu miedo. Que Él tiene cuidado de vosotros. ¿Verdad? Así dice la palabra. Primera de Pedro 5:7. Si tú echas tus ansiedades, tus temores, si tú echas todas tus preocupaciones, tus cargas, y le entregas a Él, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces el reino de Dios en nosotros hace que estemos seguros que mientras estemos en este mundo veremos la bondad y el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Aunque estemos viviendo momentos de dificultad, hermanos. Sé que todos estamos pasando por pruebas. Yo estoy pasando pruebas. Pero he puesto mi confianza en el Señor, en sus promesas. No me desanimo. No estoy entrando en el desespero como antes tenía cuando no conocía de Dios. Donde ponía mi confianza en los amigos, en el compadre, en los hermanos, en el que estaba en el poder. No, mi confianza la he puesto en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios. Y me agrada mucho cuando el salmista, siendo rey, perseguido por sus enemigos, perseguido por su propio rey, por Saúl, perseguido por sus hijos, perseguido por sus enemigos, y nos habla en el Salmo 27:13. Salmo 27:13. ¿Qué nos dice? Y es algo hermoso porque dice, el salmista, hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No desmayes, hermanos. Si estás orando por algún hijo, por tu matrimonio, estás orando por tus finanzas, estás orando por recursos, estás orando por familia, por amigos, no desmayes. Porque esta palabra puse en mi corazón, ¿no? A través de un siervo de Dios hace muchos años me dijo, pastor, el Señor me puso esta palabra, que no desmayes. Porque vas a ver la bondad de Dios, lo vas a ver con tus propios ojos. En esta tierra, en la tierra de los vivientes, vas a ver. Amén. Y lo voy a ver, hermanos. Porque he confiado en el Señor, he puesto mi confianza en el Señor. Por eso no debemos desmayar, sino que tenemos que creer que veremos la bondad de Jehová en esta tierra. Vas a ver que tu esposo va a venir a los pies de Cristo. Vas a ver que tus hijos van a venir a los caminos de Dios. Porque está escrito en su palabra, está escrito en sus promesas. Si crees en Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Y declara la palabra, yo y mi casa serviremos a Jehová, con el nombre de tu familia, de tus hijos. Yo voy a ver que mi familia, mis padres, mis hermanos, aunque pareciera como que la religión os ha llevado a dudar del Señor, pero sé que el Señor está obrando en cada uno de ellos. Porque cuando nosotros provocamos al Señor, no porque Él conoce tu necesidad, pero Él no se mueve por tu necesidad, Él se mueve por lo que tú provocas. Cuando tú lo buscas al Señor, cuando tú le clamas. Por eso dice en su palabra que el que pide, recibe.
que al que toca se abrirá la puerta, que al que busca lo va a encontrar. Si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial cuando le pides conforme a su voluntad? Porque ¿para qué vino el Hijo del Hombre? Vino para deshacer las obras de maldad del infierno. Vino a buscar lo que se había perdido. Vino a traer libertad a los cautivos, a los oprimidos. Y si usted está orando por esas familias, está intercediendo, créame que el Señor, en el tiempo del Señor lo va a hacer. Amén. Dice que el pueblo de Israel se había corrompido. Todo estaba corrupto, los reyes, los sacerdotes, los profetas. Y dice el Señor que no encontró uno que levantara vallado para que no sean destruidos. Dice que no encontró uno. El Señor sabía la necesidad de ellos, pero no encontró uno, hermanos. Eso usted lo encuentra en el libro de Ezequiel. Y eso me impresionó mucho. Por eso que el Señor no mueve nada sin que no haya oración. Tenemos que provocar en la oración, interceder, la intercesión, el clamor unos por otros. El Señor me puso ese mensaje de la intercesión que iba a traer hoy día, pero me cambió el Señor el mensaje y lo voy a compartir, si Dios me permite, la próxima semana, de lo que es la intercesión. Me puso así firmemente lo que es la intercesión y me llevó al capítulo 9 de Daniel, cuando Daniel intercede. Voy a dar un adelanto. Daniel intercede por el pueblo cuando ya se había cumplido los 70 años de cautiverio que Jeremías se había profetizado, pero él no estuvo esperando así sino que él estaba provocando, sabía que ya se estaba cumpliendo, pero él comenzó, dice, con silicio, en ayuno, en oración, a clamar, a derramar, a interceder por el pueblo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Si usted tiene promesas, usted tiene que provocar en oración. Señor, tú has prometido darme esto, tú has dicho, Señor, a través de tu palabra, tú lo has dicho, Señor. Esa es la intercesión, la oración intercesora. Amén, hermanos. Amén. Y termino. Pero también el reino de Dios nos da la seguridad de que nuestra muerte no es para perdición, sino para ganancia, para bendición de nuestra vida, por la vida eterna que tenemos por nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 21. Y termino con esto, hermanos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, sea que vivamos, sea que moramos, lo importante, seamos de Cristo. Y me encanta el Salmo 116, 15, cuando dice que ante los ojos de Dios, la muerte de los santos nos habla, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea que Él nos espera, nos anhela tenernos con nosotros. Así que perseveremos, hermanos, no desmayemos. Tengamos firme nuestra convicción en quien hemos creído. Y que esta mañana salgamos afirmados. ¿Cómo comparó el Señor en esa parábola el mensaje de un granito de mostaza, un granito, una semilla pequeñita, tan pequeña que sembró este hombre para que sea algo cerrado? Si nosotros sembramos aquí nuestras lágrimas, sembramos aquí la obediencia en Cristo, caminamos en el temor, caminamos en reverencia, nos apartamos de nuestros malos caminos, nos apartamos de la soberbia, nos apartamos de la altivez, ponemos un candado a nuestra lengua, hermanos, Dios va a hacer grandes cosas en esta casa. Amén. Y será como ese árbol frondoso, y seremos como esas palmeras que van en crecimiento, que van en avance, y floreceremos en todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. En tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, en esta iglesia seremos como esa palmera, plantados para crecer y para florecer, hermanos.